En estos estudios nos dedicaremos a examinar la importancia de ser gente educada en el conocimiento y el servicio del templo. Buscamos con esta serie de estudios poder proporcionar información veraz y verificable a todos los estudiantes de las Escrituras acerca del tema que es más ignorado por todos ellos: el servicio del templo y sus sacrificios, el servicio de expiación, la casa del rey de Israel. Frecuentemente este tema suele pasar desapercibido por los que estudian la Biblia. Consideran que es un tema que no es de actualidad, que no tiene una aplicación práctica el día de hoy. Pero pese a eso vamos a ver que se encuentra una gran gama de oportunidades de aprender del Eterno, de conocer su conciencia, de conocer y aprenderlo a Él. La mayoría de los creyentes considera que el sacrificio del Mesías eclipsa por completo el servicio sacrificial, ceremonial y el ministerio de los sacerdotes y levitas. Pero eso es un grave error, es un desconocimiento. Yo le propongo a usted que se quede conmigo hasta el final de este video y que me permita presentarle unos datos que espero que cambien su paradigma con respecto al templo. ¿Ok? Empecemos. Número 1. El templo representa el trono del Eterno en la tierra. Tal como dijo el profeta: este es el lugar de mi trono, el lugar donde posaré la planta de mis pies, en el cual habitaré entre los hijos de Israel para siempre. El propósito de levantar un tabernáculo en el desierto y posteriormente un templo en Jerusalén es de crear un medio en el que el Eterno pudiera tener una relación presencial, física con su pueblo, donde pudiera vivir en medio de ellos. Esa fue la ordenanza que se le dio a Moisés cuando dijo: harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. En otras palabras, el templo es el medio físico en que el Eterno, que es inmaterial, manifiesta su presencia y tiene una relación con su pueblo, seres materiales. El templo también era visto como una embajada celestial, en la que los seres terrenales, como los sacerdotes, administraban asuntos vinculados a las cortes celestiales. Número 2. La presencia del templo es el reposo del pueblo de Israel, la señal del fin del exilio. La habilitación del templo y su servicio es el pináculo del cumplimiento de la promesa del Eterno para con Israel. La estabilidad, la seguridad que en medio de la tierra es lo que representa. Tal como profetizó Moisés cuando dijo: tú los introducirás y los plantarás en el monte de tu heredad, en el lugar de tu morada que tú has preparado, oh Yahweh, en el santuario que tus manos, oh Yahweh, han afirmado. Yahweh reinará eternamente y para siempre. El Eterno da la orden de construir el tabernáculo cuando Israel ya es libre de la opresión y la autoridad de los egipcios sobre él. De igual manera, se establece el templo en el monte Moraya, en la ciudad de Jerusalén, cuando el reino de Salomón se encontraba en la cumbre de la prosperidad, en época de paz, pues se dice de él en ese tiempo que señoreaba sobre todos los reinos, desde el Éufrates hasta la tierra de los filisteos, en el límite de Egipto, y traían presentes y servían a Salomón todos los días que vivió. Judá y Israel vivían seguros, cada uno bajo su parra, cada uno bajo su higuera, desde Dan hasta Beersheba, todos los días en que Salomón vivió. Y este es un símil de lo que hará el Mesías en los últimos tiempos. Una vez que él reúna a las 12 tribus de Israel y los regrese a cada cual a su tierra, pues está escrito de él que él sería quien levantaría el último templo. En el libro del profeta Zacarías describe de esta manera: he aquí el varón cuyo nombre es el renuevo, del cual brotará de sus raíces y edificará el templo de Yahweh. Él edificará el templo de Yahweh y lo llenará de gloria, y se sentará y dominará en su trono, y habrá sacerdote a su lado, consejo de paz habrá entre ambos. También el profeta Jeremías afirma: así ha dicho Yahweh, he aquí que yo hago volver a los cautivos de las tiendas de Jacob, y de sus tiendas tendré misericordia. Y la ciudad será firmada sobre su colina, y el templo será asentado según su forma. Número 3. El templo era el alma y el corazón del pueblo de Israel. Desempeñaba un papel muy significativo en la vida política y social de todo el pueblo. Allí se legislaba en las cortes de justicia, como el Sanedrín de primera, segunda y tercera instancia, residían en el templo. Estos se encargaban de juzgar asuntos legales, administrativos que tenían que ver con la tierra, el pueblo, los oficios del santuario. También se administraba dentro del templo el calendario agrocultural,
Los inicios del año y principios de los meses eran declarados por el sumo sacerdote desde el templo. El templo funcionaba además como un registro civil, pues allí se guardaban y actualizaban las genealogías de los hijos de Israel. El templo funcionaba también como el arca de finanzas del pueblo, pues contaba con tesoros encargados, inmuebles, dinero, joyas, oro, plata, que se administraban y se custodiaban en el templo. Lo mismo que los capitales privados, depositaban en él para tener mayor seguridad. Un lugar donde se recogían también los diversos tributos, impuestos del templo, ofrendas y todo tipo de donaciones que se hacían. Era el sitio que por excelencia un punto de ayuda social, de asistencia social para la nación, pues el templo, allí se recogían los diezmos de la tierra, contaba con un alfolí, un silo, un granero, y su fin era estrictamente social y alimenticio. Servía para proveer a las poblaciones más vulnerables, como los huérfanos, las viudas, sustentar a los funcionarios públicos también, como los levitas y sacerdotes, que eran encargados del mantenimiento y la gestión del funcionamiento del santuario. También era un centro que funcionaba como ministerio de salud, pues los levitas eran encargados de manejar estos asuntos, pues ellos eran entrenados en conocimientos medicinales y de salubridad, en bioseguridad y control de plagas. Los sacerdotes, los hijos de Aarón, eran encargados en declarar en cuarentena a una persona con una enfermedad potencialmente contagiosa y que amenazaba la salud de la población. También identificaban lugares, estructuras y superficies donde proliferaban hongos, moho y otros patógenos peligrosos para el ser humano, a punto de que si fuese necesario, darían la orden de proceder con la demolición de estos. El servicio sacerdotal, el sistema de sacrificios, ofrendas, residía en el templo y era un oficio que hacían los sacerdotes a favor del pueblo. Este era un método de justicia para expiar las multas, sanciones, a causa de las contravenciones a la ley del Eterno, en las que somos hallados culpables delante de un tribunal celestial, logrando de esta manera que el pueblo alcanzara un estado de justicia, no solo en la tierra, sino también en los cielos. También actuaban como mediadores para acercar al pueblo delante de su Elohim, a través de holocaustos y sacrificios, de ofrendas de paz, ofrendas voluntarias, cosas que no tenían nada que ver con los pecados, sino más bien para exaltar y reverenciar el nombre del Eterno. De esta manera, en estos sacrificios los levitas ayudaban, contribuían con música, cánticos, en los cuales esta música en vivo acompañaba a los sacrificios y llevaba al pueblo a un estado en su corazón de una alabanza perfecta. Número 4. Crecer en el entendimiento del Eterno. Si no conocemos el sistema de sacrificios, la labor que hacían los sacerdotes y las leyes del santuario, no entenderemos la justicia del Eterno y muy difícilmente comprenderemos con eficacia los escritos bíblicos, ya que desde el libro del Éxodo hasta el libro de Apocalipsis, toda la revelación del Eterno gira en torno a un pueblo que tiene el templo como su contexto. Sin el conocimiento del servicio del templo, no podemos entender la carta a los Hebreos, el libro de Apocalipsis, el contexto que rodea los evangelios, las palabras de algunos profetas y todo lo que en las escrituras haga alguna referencia al sistema del sacerdocio. Por ejemplo, entendemos que el Mesías es el Cordero de la Pascua, pero pocos serían capaces de explicar con precisión el proceso en el que realizó la expiación de los pecados, pues los entendidos coincidirán conmigo que el Cordero de Pesach no se hacía para sacrificio de pecado. Y esto es precisamente lo que el autor de Hebreo busca enseñarnos, cómo el Mesías cumple el sacrificio de Yom Kippur aunque haya muerto en la fecha de Pesach. El libro de Apocalipsis, por su parte, en su capítulo 8 habla del tiempo en el que se abrió el séptimo sello y nos narra que en el cielo se hizo un silencio como por media hora, que a los ángeles se le entregaron trompetas y que otro ángel vino delante del altar con un incensario de oro y este virtió el incienso sobre el altar de oro que se encontraba delante del trono. Quien conoce el servicio del templo entenderá qué día del año es este. Y esto es relevante porque nos muestra en qué día del año se manifiesta el Mesías. Y también para aquellos de nosotros que guardamos los mandamientos del Creador, representados en la Torá como una constitución para el pueblo de Israel, nos es de suprema relevancia comprender que si el judaísmo no se equivoca cuando nos enseña que
la Torá está constituida por 613 mandamientos, sepamos que 297 de ellos hablan acerca del servicio del templo. Están íntimamente ligados con el servicio que se hacía en este lugar. 297 de 613, poquito menos de la mitad. Nos concierne a nosotros como estudiantes bíblicos, como guardadores de la Torá, Shomer Torá, poder estudiar estos mandamientos que nos adjudican también. Personas que piensan que no es muy práctico estos mandamientos o que es poco provechoso para nosotros, debemos recalcarle que el entendimiento del proceso que hacían los sacerdotes dentro del templo nos ayudaría a nosotros como una herramienta en este tiempo para conocer con qué cautela y protocolo y con qué reverencia y temor deberíamos acercarnos delante de él. Número 5. Porque es un mandamiento previo a la restauración. Si todo lo que hemos dicho antes no lo convence lo suficiente como para poder animarse en el estudio del templo, este último punto lo hará por sí solo. El profeta Ezequiel, al final de su profecía, narra una visión que tuvo acerca del templo, cuyas dimensiones no han sido divisadas hasta el día de hoy. Templo que tendría lugar en los días del Mesías, en el cual, de acuerdo al testimonio de Ezequiel, se retornarán los sacrificios, se reactivarán todos los ministerios concernientes al santuario, los músicos, cantores, guardias, porteros, fabricantes de aceites, inciensos, telas, recolectores de leña, etc. Y por supuesto los sacerdotes, aunque solo de la línea de Sadoc. Ezequiel nos lleva a hacer un recorrido por los atrios, las cámaras del santuario. El Eterno le da un mandamiento para el pueblo y le dice que aprenda todo lo concerniente a esta casa. El profeta dice, Ezequiel capítulo 43, verso 10, y tú, hijo de hombre, muestra a la casa de Israel esta casa y avergüéncense de sus pecados, y midan el diseño de ella, y si se avergonzaren de todo lo que han hecho, hazles entender el diseño de la casa, sus disposiciones, sus salidas, sus entradas, todas sus formas, y todas sus descripciones, y todas sus configuraciones, y todas sus leyes, y descríbelo delante de ellas, delante de sus ojos, para que guarden sus formas y todas sus reglas, y las pongan por obra. Sin lugar a dudas, este es el templo previo a la restauración. Y la ordenanza de aprender de este templo es para anticipar al pueblo a lo que ha de venir, pues solicita que se le haga entender a aquellos que se han vuelto de sus pecados, a aquellos que se avergüenzan de sus pecados. A ellos dice, hazles entender. Y no solo el diseño, sino también sus leyes, para que los guarden todas sus formas y las pongan por obra. Ahora vemos que el estudio del templo es un mandamiento para el pueblo de Israel de parte del Eterno. Les pido que en nuestra alma corra un ardiente deseo por los atrios de Yahweh, como lo hizo el rey David, un hombre conforme al corazón de Elohim, quien dijo, una cosa he demandado y esta buscaré, que esté yo en la casa de Yahweh todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Yahweh y para inquirir en su templo. También en otra parte, él dice, es mejor estar un día en los atrios de Yahweh que 1000 fuera de ellos, que andar en las moradas de maldad.